Nos encontramos en intermedio del puente del Humilladero y el puente de la Custodia. El puente del Humilladero es más joven históricamente que el famoso puente de la Custodia, que data del año de 1713. Hoy nos encontramos en la ciudad de Popayán. Yo soy Fernando Carvajal Díaz y aquí comienza la Ruta del Pacífico. La Ruta del Pacífico. Un recorrido por la historia, la cultura, economía, gastronomía y el turismo de los municipios del Pacífico colombiano. Aquí comienza la Ruta del Pacífico. Nos encontramos al interior de la Casa Museo Guillermo Valencia, la casa del maestro Guillermo Valencia. En el año de 1943, mediante la Ley 80, fue declarada como Patrimonio Nacional. Este es un museo nacional. Vamos a conocer un poco más de la historia de Popayán con el abogado Guido Enríquez. Pues los primeros pobladores así, y por allá unos 20.000 años antes de lo que llamamos la fundación de Popayán, pues fueron indígenas que posiblemente venían del norte hacia el sur, porque algunos indígenas posiblemente vinieron desde hace mucho más tiempo, mucho más años, acá a América, por el estrecho de Bering, que antes era más corto y además se helaba totalmente, y podían pasar las gentes por allí. Pero hay varias creencias, es posible que pudieran venir por barcas muy antiguas, por las corrientes del sur, la corriente de Humboldt y otras, y que llegaran a las costas del Perú y a las costas de Chile, como lo acredita el enorme parecido que hay de estos antiguos habitantes de allí con los asiáticos del sur de Asia. Popayán y todas esas regiones fueron invadidas por españoles. Realmente fueron invadidas. Se habla de la conquista, pero eso de la conquista está muy revaluado. En la misma España, por los mismos españoles, parece que no hubo conquista, sino que fue invasión del territorio, porque para la conquista se necesita que haya guerras, que haya ejércitos que vienen y se enfrenten a ejércitos de acá, y eso no lo hubo. Acá en América la invasión se hizo pues a la fuerza, claro que sí, y a veces se hizo con el acuerdo de los mismos habitantes de acá, de los indígenas, que en alguna parte recibieron a los españoles. El primer fundador, tal cual, a la manera española, el primero que hizo el asentamiento español fue Juan de Ampudia, que lo hizo acá en el norte de Popayán, de lo que es ahora el norte de Popayán, en el barrio que ahora llamamos Vega de Prieto. Ese fue el primero. Es posible que el propio Juan de Ampudia trasladara luego la ciudad para otro sitio más cercano a lo que ahora es el centro, y que fuera 15 de agosto de 1536, es posible. ¿Por qué eso? Porque la ciudad se llamó Villa de Nuestra Señora de la Asunción de Popayán, y los españoles le daban el nombre del santo del día de la fundación de las ciudades que fundaban, como decir Santa Fe de Bogotá, Santiago de Cali, San Juan de Pasto, y así. Entonces, Popayán, la Villa de Nuestra Señora de la Asunción tenía que ser el 15 de agosto, que es Nuestra Señora de la Asunción. Ahora, la controversia versa no solamente sobre si fue Belalcázar quien fundó la ciudad o si fue Juan de Ampudia realmente el real fundador, porque Belalcázar, como dice Juan de Castellanos, andaba muy solícito en acreditarse fundaciones para poder obtener la gobernación de Popayán, el territorio que iba desde, hablando de ahora, desde el Ecuador
hasta Antioquia y desde el Pacífico hasta la mitad, dijéramos, de Colombia, por acá por el sur. Y Belalcázar ya cuando vino aquí ya estaba muy rico, que había hecho mucha plata en la conquista del Perú, después las conquistas en el Ecuador y desde luego la riqueza máxima que le adjudicaran la gobernación de Popayán, porque esa adjudicación significaba que empezaba a dominar todo el territorio con toda su riqueza y sus gentes. Popayán fue de las primeras ciudades que se fundaron. Acá en el sur pues fueron Cali, Popayán. Antes que Popayán se fundó el pueblo de Timbío, que es lo más antiguo en fundación que hay en el Cauca. Bueno, pues Popayán entonces empezó a crecer y entonces al poco tiempo Popayán fue declarada ciudad por el monarca español. En aquellos tiempos era Carlos V. A comienzos del siglo, en la primera mitad del siglo XVII, en Popayán se fundó el gran centro educacional que hubo en todo el sur del país, en Colombia, que fue el Seminario de Popayán, Real Colegio Seminario de San Francisco de Asís de Popayán. Eso fue colegio y seminario al mismo tiempo. Entonces, eso hizo que al lado de la riqueza de Popayán hubiera más cultura. Era el único centro de educación superior que había en el sur del país. Y allí, en ese seminario de Popayán, se formaron casi todos estos personajes que figuraron en la independencia, de aquí y de fuera de esta circunscripción también. En el seminario de Popayán también era Francisco José de Caldas, era Camilo Torres, primero en el seminario, y después fueron a Bogotá y en el Colegio del Rosario terminaron ya también otros estudios, porque fueron abogados, Caldas y Torres, por ejemplo, del Colegio del Rosario, porque el seminario no daba títulos de abogados, sino que era para teólogos. En Popayán se dice y se ha dicho mucho que Popayán fue importantísima en la independencia. Bueno, pues sí fue importante. ¿Por qué? Porque tenía gente preparada para eso. Pero la independencia comenzó en esta región, comenzó por Cali y no por Popayán. Y después siguió por Caloto y el norte del Cauca, de Santander de Quilichao. Y después vino a Popayán el asunto. Pero algunos de los precursores y de los primeros que entraron sí eran de Popayán, aunque no vivían aquí, que eran Torres y Caldas. A ambos los fusilaron en Bogotá por haber sido pues, de estos revolucionarios, pero no vivían en Popayán. Como entidad promotora de salud EPS, nos preocupamos porque usted quede en las mejores manos. Por eso contratamos a las IPS de mayor prestigio a nivel nacional, para que pueda acceder a servicios de salud con calidad. Vigilado Supersalud. Llevamos 30 años en sus hogares, 30 años conectando a Popayán con el Cauca, Colombia y el mundo, 30 años siendo la empresa líder en el mercado de las telecomunicaciones en el Cauca, 30 años trabajando para nuestro mayor capital, usted. Gracias por hacer parte de esta gran empresa y celebrar con nosotros estos 30 años. Entel, su empresa, nuestra empresa, la empresa de todos. Entel conecta Popayán con el mundo. Al fondo podemos observar dos iglesias muy tradicionales en Popayán. La iglesia de la Ermita en primera instancia y en segundo plano está la iglesia de Belén. Acompáñenos a un recorrido que les tenemos preparados para ustedes sobre sitios interesantes en el sector histórico de Popayán. Y para ello nos va a acompañar el agente de la Policía Metropolitana en el área de la Policía de Turismo, Carlos Eduardo Burbano.
Nos encontramos ubicados en este momento en el sector histórico de la ciudad de Popayán, principalmente en el Parque Francisco José de Caldas, sitio emblemático, un sitio que ha marcado la historia de la ciudad de Popayán porque data desde la misma fundación de la ciudad de Popayán, desde el 13 de enero de 1537, hace 478 años. Un sitio que ha guardado una serie de historias, una serie de acontecimientos importantes, donde inicialmente se construyó un cepo donde fue decapitado Jorge Robledo y Álvaro de Ollón, dos forajidos españoles que venían a saquear la ciudad. Eso se hizo a manera de estrategia, a manera de llamado de atención para el resto de personajes que no vinieran a llevarse las riquezas que nosotros teníamos en nuestra ciudad de Popayán. La Gobernación del Cauca, un sitio emblemático que marca la historia de nuestra ciudad de Popayán. En su comienzo es la casa habitación del primer gobernador que tuvo la ciudad de Popayán, que fue nuestro fundador Sebastián de Belalcázar. Un sitio bastante amplio, una de las casas coloniales más significativas dentro de la ciudad de Popayán. Hoy en día funcionan oficinas de la Gobernación del Cauca, en la mitad el Banco de Bogotá, Secretaría de Educación Departamental. El Cabildo de la época ordena que estos lotes se hagan en partes iguales, ya que se le da prioridad a la casa de los fundadores y es nuestra Gobernación del Cauca la primera casa de habitación del primer gobernador que tuvo la ciudad de Popayán. A mi costado izquierdo se encuentra ubicada la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, la cuarta catedral como se le conoce. Debido a los diferentes sismos que han habido en la ciudad de Popayán, la catedral ha sufrido grandes daños, al punto que se han visto en la necesidad de demolerla y volverla a levantar otra vez nuevamente desde el piso. Su estilo interior es francés, su estilo exterior es del neoclásico moderno. Su cúpula, que mide 40 metros de alto, se dice que con la altura de una cúpula se mide la fe de un pueblo, y Popayán es enteramente religiosa. Imágenes principales de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción: el Cristo de la Buena Muerte, el Santo Exeomo, Nuestra Señora de la Asunción y el Sagrado Corazón. ¿Por qué la cuarta catedral? Se han visto en la necesidad de demolerla, volverla a levantar nuevamente. Se encuentra ubicada sobre la calle Quinta, la calle de las Catedrales. Es una iglesia que nace con la fundación de la ciudad de Popayán y en su comienzo es un rancho de paja, adobe y madera. En la ciudad de Popayán se encuentra ubicado un monumento de un personaje bien importante, hijo de españoles, Francisco José de Caldas. Inicia sus estudios en el Seminario Menor de la ciudad de Popayán, aquí a cuadra y media de la ciudad del sector histórico, terminando sus estudios en la Universidad del Rosario en Bogotá. Inicia sus estudios de Derecho, topógrafo, geógrafo, matemático, biólogo, astrónomo, comerciante, estratega militar, y ostenta el grado de coronel en las filas de Antonio Nariño, un personaje que ha marcado la historia no solo de nuestra ciudad de Popayán, nuestro país Colombia, sino del mundo entero, por los diferentes aportes al conocimiento que le ha dado a nuestra ciudad de Popayán y a Colombia. Estamos ubicados en la parte de la calle Carrera Séptima, en las afueras del Teatro Valencia, un sitio emblemático, histórico, bien importante, que en su comienzo fue un patio que colindaba con la Gobernación del Cauca, ubicado sobre la calle Tercera, la calle de los Próceres, con la idea de un grupo de nobles payaneses denominados los fantoches. Se da inicio a la construcción de uno de los teatros más bonitos y mejor dotados que tiene nuestro país, en un comienzo llamado el Teatro Municipal. En la actualidad se le conoce con el nombre de Teatro Guillermo Valencia, un sitio que alberga 870 personas cómodamente ubicadas. El sonido y las sillas fueron donadas por el gobierno del Japón, quienes ellos mismos hicieron su arribo a la ciudad de Popayán para la instalación. Tiene una lámpara en cristales de Bohemia, traída de la República Checa, y está adornada su parte de la terraza por 9 musas del arte. Con Ley 80 de 1943
se declara a esta casa como monumento nacional, la casa de habitación del poeta Guillermo Valencia, una casa que guarda una serie de elementos no solamente personales, su escritorio, las fotografías de los personajes que él admiraba como José Asunción Silva, Napoleón Bonaparte, un busto en mármol que marca la connotación pues, y la importancia que tiene este personaje, la cama donde falleció, una sala ubicada y dedicada a la caza porque este personaje era aficionado a la caza, y una habitación donde se conserva el juego de alcoba que le regaló a doña Josefina el día de su matrimonio. Como entidad promotora de salud EPS, nos preocupamos porque usted quede en las mejores manos. Por eso contratamos a las IPS de mayor prestigio a nivel nacional, para que pueda acceder a servicios de salud con calidad. Vigilado Supersalud. Llevamos 30 años en sus hogares, 30 años conectando a Popayán con el Cauca, Colombia y el mundo, 30 años siendo la empresa líder en el mercado de las telecomunicaciones en el Cauca, 30 años trabajando para nuestro mayor capital, usted. Gracias por hacer parte de esta gran empresa y celebrar con nosotros estos 30 años. Entel, su empresa, nuestra empresa, la empresa de todos. Entel conecta Popayán con el mundo. Los invito para que conozcamos uno de los sitios bien importantes que en 1940 inicia como Asamblea Departamental del Cauca y en la actualidad, con idea del poeta Guillermo Valencia, lo destinan a salvaguardar los restos de unos personajes importantes de la ciudad de Popayán que participaron no solamente en el grito de independencia, sino que la mayoría hicieron su aporte político y además de fundadores, el Panteón de los Próceres. Su estilo de interior es corintios y su parte de exterior es republicano. La mayoría de edificaciones en la ciudad de Popayán tiene este estilo. Marca su connotación patrimonial, siendo Popayán considerada como una de las ciudades mejor conservadas en cuanto a patrimonio. Las placas que ustedes observan acá son conmemorativas, donde se llevan a cabo eventos bien importantes relacionados con las batallas. Una de ellas, la más importante, la batalla de Calibío, donde Antonio Nariño derrota finalmente a Juan Sámano y lo saca pues de nuestro territorio. En este sitio dedicado a salvaguardar los restos de próceres, de presidentes de la República y de personajes que hicieron parte de la fundación de Popayán, como Camilo Torres, Juan Mosquera de Arboleda, José María Obando, Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López, un personaje bien importante dentro de su gobierno en el segundo mandato, es el que organiza, es el que autoriza que la esclavitud en esta parte del territorio colombiano se vea abolida. Tenemos al obispo Pedro Antonio Torres, Francisco José de Caldas, Francisco Antonio de Ulloa, Miguel Montalvo, Miguel Bach, Julio Arboleda, el poeta soldado, el busto en mármol de Simón Bolívar de Prieto Tenerani y el Cristo que ven en la parte de atrás es un Cristo de talla española del siglo XVI. Dentro de las tumbas, algunas simbólicas, entre ellas la de este personaje Camilo Torres, que nació en Popayán en el año de 1766, fue abogado de la Audiencia de Santa Fe y los Consejos de España, autor del Memorial de Agravios. Murió fusilado en el año 1816 y sus restos fueron dispersados. ¿Por qué decimos que esta
urna es simbólica porque sus restos no se encontraron bajo ninguna circunstancia. Joaquín Mosquera de Arboleda nació en Popayán en 1787, amigo consejero de Simón Bolívar y fue uno de los presidentes de la Gran Colombia en 1830 y vicepresidente de la Nueva Granada en 1834. Murió en 1878. José María Obando nació en el municipio de Caloto en el año de 1795, presidente de la Nueva Granada en 1832, gobernador de Cartagena en 1850, murió en la Cruz Verde, Cundinamarca, luchando con Tomás Cipriano de Mosquera contra la dictadura de Mariano Ospina. Tomás Cipriano de Mosquera nació en Popayán en el año de 1798, militar, 4 veces presidente de la República, de connotación masón, murió en su hacienda de Coconuco, cerca de Popayán, en 1878. El presidente de la República, José Hilario López, nació en Popayán en el año de 1798, acompañó al general Antonio Nariño en Calibío y en la campaña del Sur. En su segundo mandato, en 1821, firma la abolición de la ley de la esclavitud. Francisco José de Caldas, el sabio, nació en Popayán en el año de 1768, fue fusilado con otros 3 personajes, Francisco Antonio de Ulloa, Miguel Montalvo y Miguel Basch, 3 personajes que lo apoyaron activamente en sus ideales contra el yugo español. Julio Arboleda, el poeta soldado, nació en las minas de oro de Timbiquí, en la costa pacífica, en 1819, destacado poeta. El poeta soldado fue ardiente luchador político, murió en la emboscada tendida en Marruecos, Nariño, en 1862. Julián Trujillo, payanés, 1824, murió en Bogotá en julio de 1883, presidente de la República en el 78 y 1880, 2 veces presidente. De filiación militar, fue el presidente del Estado Soberano del Cauca y fue jefe militar del Estado Soberano de Antioquia. Nuestro paseo continúa sobre el Puente del Humilladero, una obra de mampostería, la megaconstrucción de la época, 1868, una construcción que mide 240 metros de largo, 5,26 de ancho, con un declive del 5%. Cada ladrillo del Puente del Humilladero es pegado con una mezcla que se llama calicanto. El calicanto es sangre de buey, cáscara de huevo, sal y cal. Se dice que esta construcción, esta megaconstrucción de la época se hizo a raíz de la necesidad que tenían los comerciantes, mercaderes y personas que tenían la necesidad de llegar a la ciudad de Popayán por un camino empinado, bastante difícil su acceso. Se dieron la tarea con ayuda comunitaria y con los planos donados por el franciscano Fray Serafín Barbetti, un italiano que fue contratado por la comunidad de franciscanos para hacer la adecuación de unas fachadas de las iglesias de San Francisco, la catedral y la iglesia de San José. Este puente tiene muchas historias. Una de ellas, y de pronto la más errónea, es que se dice que el Puente del Humilladero fue hecho por esclavos, fue hecho con sangre de esclavos, o acá traían los esclavos para bañarlos, organizarlos, vestirlos y posteriormente llevarlos a vender a la plaza a la plaza pues de que hoy es la Plaza Caldas. Pues esa idea es errónea, esa historia es errónea, porque se tiene conocimiento en el año de 1821, con el gobierno del presidente José Hilario López, ya en esa época se había abolido la esclavitud en esta parte del territorio colombiano. 48 años antes de haberse construido el Puente del Humilladero, ya se había abolido esta ley acá en esta parte del territorio colombiano. Terminando nuestro recorrido, visitamos el Puente de la Custodia, un puente que data del año 1713. Don Jacinto Mosquera y Figueroa se da cuenta en ese día que un sacerdote que traía el santo viático para un enfermo del callejón estaba siendo arrastrado por las aguas del río Molino, que en esa época era bastante turbulento. Con la ayuda de este personaje, que también marca la historia de la ciudad de Popayán, se inicia la construcción de uno de los puentes más bonitos, pequeños, que tiene nuestra ciudad de Popayán, como el Puente Chiquito o Puente de la Custodia. Nos encontramos en el Parque Caldas,
la sala de recibo ubicada en el centro de la ciudad de Popayán. A mis espaldas, ustedes pueden observar la estatua en honor al sabio Caldas, a Francisco José de Caldas. Él murió en 1816, luego de haber sido capturado por las fuerzas españolas en una hacienda de propiedad de su familia en el municipio de Sotará, cercano a su cabecera municipal, la localidad de País Pamba. Alrededor del Parque de Caldas, como en las grandes ciudades y en las ciudades históricas, funcionan la mayoría de instituciones. Aquí pueden encontrar la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Popayán, instituciones bancarias y la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Con este marco, les decimos muchas gracias por habernos acompañado en esta, la primera entrega desde la ciudad de Popayán, aquí en la Ruta del Pacífico.